es para mí un gusto estar hoy el día contándoles de qué trata esta publicación que acabamos de terminar en la inspección. Si me permiten una digresión, por la cual seguramente algún amigo se ponga un poco nervioso porque piensa que voy a hablar mucho, quiero decir que esta publicación tiene como fundamento un hondo contenido humanista. Cuando solemos pensar en términos de humanismo, ¿qué es lo que nos pasa? Pensamos en aquellos puntos de quiebre. Los puntos de quiebre suelen ser aquellos que marcan el inicio o el final de una época, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a que la época contemporánea esté marcada por el inicio de la Revolución Francesa. Yo creo que la Revolución Francesa no marca el inicio de la época contemporánea tal como nos gusta entenderlo a los uruguayos, sino que la marca el año 1776, que tiene dos hitos fundamentales. El primero en marzo de ese año en Londres, que es la publicación de La riqueza de las naciones por Smith, donde marca el tema del interés propio, que es con lo que más se queda la gente, pero lo fundamental es el interés propio con la solidaridad. Y lo segundo es la Declaración de Filadelfia, que hace hincapié en algunas cosas que para nosotros son carísimas. Primero que nada, la libertad. Segundo, la obligación que tiene todo ser humano de tender a la felicidad y de hacerlo en conjunto. De eso trata esto, porque cuando ustedes miren este libro y van a ver sus 5 capítulos fundamentales, que tratan, el primero de la seguridad y salud en pandemia, que trata de los derechos fundamentales y los derechos humanos, de las nuevas formas de empleo y de la protección, que tratan de la actividad inspectiva y del nuevo marco normativo y de la evolución de algunos números, algunos marcadores de nuestra gestión, se van a dar cuenta que lo que hay de fondo es una preocupación por el ser humano. Y es una preocupación por el ser humano que, primero que nada, yo quiero decir, quiero reconocer y quiero agradecer, está marcada por los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Y segundo, esa preocupación por el ser humano está marcada por este equipo de trabajo al que tengo el gusto de pertenecer gracias a la designación del señor Presidente de la República, liderado por el ministro Mieres, por el doctor Aristi y por la doctora Arlegui, quienes han sido pilares de esta gestión, de este ministerio, del cual me enorgullezco en pertenecer. Si tuviera que definir el contenido de este material, les diría algo que yo creo que es muy importante para cualquier gestor político, para cualquier persona, pero fundamentalmente, y algunos de los que están aquí me van a entender, es muy importante para cualquier gallego. Serenidad, moderación, prudencia, equilibrio, ecuanimidad han sido las marcas de esta gestión que con el firme liderazgo del señor ministro hemos llevado adelante. La mesura ha sido para nosotros, junto con la ecuanimidad, una luz que ha iluminado nuestro camino. Y creo que esa mesura se ha notado. Nuestro desafío era muy grande cuando empezamos. Teníamos el desafío de alguna manera devolverle a las relaciones laborales en Uruguay una legitimidad que no digo que estuviera perdida, pero sí que de alguna manera se sentía resentida porque algunas de las partes de la relación laboral entendían que el barco bandeaba para estribor o para babor intermitentemente. Ha sido un desvelo para nosotros que el barco no bandee. Yo siempre digo, no se puede navegar con el timón atado, hay que navegar con el timón en la mano. Y con el timón en la mano creo que en este equipo hemos logrado muchas cosas. Una de ellas es la de devolverle la legitimidad a este sistema. Devolver una legitimidad basada en, fundamentalmente, un reconocimiento del Estado de Derecho, pero un fuerte apego a la institucionalidad. Y ese fuerte apego a la institucionalidad se lo voy a poner con un ejemplo que lo tengo, por suerte, hoy presente y a quien le quiero agradecer. Está sentado por allá atrás el ex inspector general de trabajo del gobierno anterior. Estas cosas pasan en Uruguay. El señor Gerardo Rey, sobre quien nos dejó buenos cimientos para que nosotros pudiéramos hacer muchas de las buenísimas cosas que hicimos acá, ¿verdad? Nos encontramos con un sistema general de denuncias que era el año 2007, con algunas cuestiones más, que nos permitieron, sumada a nuestra labor, sumada a nuestra creatividad, sumado al trabajo de nuestros equipos, llegar a lo que ahora después brevemente les voy a contar. El individuo ha sido el centro de las preocupaciones de este equipo. Un Estado al servicio de la persona, con eficiencia y con transparencia. Siempre diciendo lo que estábamos haciendo. Año a año, esta no es la primera vez, esta es la primera vez que lo hacemos quizá que con esta pompa, con esta importancia, porque se trata de una publicación, pero año a año informamos de nuestros resultados para que esto se supiera. Un pragmatismo con apego al derecho y sensibilidad a los problemas. Cuando asumimos con un montón de ilusiones, con una agenda cargada de cosas para hacer, y a los poquitos días nos sorprendió, creo que el peor acontecimiento que le ha tocado a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial para adelante.
Ese acontecimiento que fue triste, que fue oscuro, donde padecimos el dolor y sentimos el dolor de muchos compatriotas, también nos dejó algunas cosas buenas. La misma noche del 13 de marzo nos dejó una muy buena. Después de que el señor presidente del Consejo de Ministros decretaran la emergencia, los trabajadores, los empleadores y el Poder Ejecutivo en conjunto, en menos de 10 minutos nos pusimos de acuerdo en el primer protocolo para encarar el trabajo en situación de pandemia. Ese es el Uruguay que queremos, ese es el Uruguay que somos. No es el Uruguay de la cortita, el de que 2x3 nos peleamos por alguna cuestión más bien coyuntural. Es el de los grandes acuerdos. Y ese día surgieron espontáneamente. Era lo mejor de nosotros, era nuestro espíritu puesto arriba de la mesa. Porque creo que ahí quedó bien claro algo que el presidente lo sabe muy bien porque lo ha repetido muchas veces. Para nosotros, por lo menos los que fuimos educados en determinada línea, el hombre no es lobo del hombre. El hombre acompaña al hombre. Entonces, esa experiencia de aquella noche de la pandemia nos marcó y creo que nos marcó a todos en lo que vendría a ser el trabajo que seguiría. El foco en el bien común, en las competencias propias de la gestión, dejando la ideología de nado, que no quiere decir resignar de nuestras ideas, pero sí de que la ideología no contamine lo que hacemos día a día, sino que busquemos el mejor camino. Obviamente que el respeto y apego a la ley es algo que lo llevábamos impreso en nuestro ADN. Eso se vio cuando defendimos la ley de urgente consideración, se vio cuando defendimos con total rigidez, dureza y con todo el peso de la ley los derechos de los trabajadores cuando correspondía, pero también cuando tuvimos que velar por la libertad de trabajo. Potenciamos la negociación tripartita y la negociación colectiva en materia de salud y seguridad y en otros aspectos en los que lo hizo el señor director de Trabajo que está aquí presente, la doctora Berede, de tal manera que aquella promesa del presidente hace un bajese creo que no tiene sentido ya. Creo que si en algún otro momento lo tiene que expresar, ya está claro que no es necesario. Capacitamos a más de 1000 personas en negociación tripartita y en temas de salud y seguridad. Cuidamos a las minorías. Fuimos primeros en hacer operativos en materia de discapacidad. Establecimos en estos años algunas cuestiones que marcan para el Uruguay un hito, un antes y un después. Nuevas formas de empleo y protección laboral fueron objeto de nuestro análisis. El proyecto de ley de aplicaciones, el proyecto de ley de reglamentación del convenio 190 del teletrabajo y algo importantísimo y que personalmente entiendo que es algo de lo que nos podemos vanagloriar, el decreto para el cuidado de los trabajadores rurales en circunstancias climatológicas adversas. Nos queda bastante en algunos ámbitos para continuar, pero creo que hemos cumplido nuestros principales objetivos. Nuestros objetivos en materia de reglamentación, en materia de transparencia, fueron primordialmente establecer un nuevo proceso administrativo sancionatorio en materia laboral que le diera a todos los jugadores la certeza de saber con qué reglas se jugaban, y eso yo creo que es, como siempre le digo al ministro Mieres, nuestro legado sigiloso. Quizás algo que no hace ruido, pero es algo que está ahí y que hoy cada administrado, no importa de qué sector de la relación laboral venga, cuando se acerca al ministerio, tiene reglas claras de juego. Y establecimos un plan de inspecciones con la colaboración de OIT que marca de manera ordenada, precisa y transparente para todas las partes cuál es la labor de la inspección. Acá no hay sorpresas. La ley está hecha para cumplirse, las inspecciones la tienen que hacer cumplir y los responsables de las relaciones laborales tienen que saber que eso está ahí y que lo tienen que hacer, que no hay términos medios. En esto quiero agradecer especialmente la participación también de la doctora Arlegui, quien trabajó arduamente en el tema del decreto 371 del nuevo procedimiento administrativo sancionatorio en materia laboral, así como la doctora Muñoz y la doctora Bittencourt. Y quiero agradecer en materia del plan de inspecciones especialmente también al señor ministro y al señor subsecretario, que sus consejos siempre fueron bienvenidos. Con estos números que ahora les voy a dar, creo que estamos en condiciones de entender un poco dónde estamos parados. Hemos tenido, desde el 2020 a la actualidad, un aumento de un 40% en las inspecciones de condiciones ambientales de trabajo, las que regulan la salud y seguridad de los trabajadores. Cuando digo aumento de las inspecciones, digo un aumento de las inspecciones, un aumento de la actividad fiscalizadora, un aumento de la actividad fiscalizadora que tiene como meta sancionar al que hace mal, pero también educar a aquel que necesita ser educado para hacer las cosas mejor. Un aumento del 21% en las inspecciones de condiciones generales de trabajo. Aumentamos la cantidad de trabajadores protegidos de 144.000 a 206.000 en 2 años.
Logramos un aumento del 178% en la cantidad de tripartitas en materia de salud y seguridad con respecto a lo que existía anteriormente. Aumentamos la cantidad de sesiones del Consejo Nacional de Salud y Seguridad de Trabajo en un 20% y ya les hablé del procedimiento administrativo y del plan de inspecciones. Estos resultados prácticos nos hablan de algo, de lo que tenemos que estar orgullosos en nuestro país. Nos hablan de relaciones de trabajo maduras. Nos hablan de un sistema de relaciones laborales del Uruguay que tiene adultez, donde las partes se entienden, donde finalmente todos los actores yo creo que han entendido que en materia de derecho laboral y en materia de relaciones laborales hay derechos, pero también hay obligaciones y esas obligaciones tienen que ser cumplidas por ambas partes. Como decía hace un ratito, a los que nos educamos en la misma escuela nos enseñaron que no hay otra verdad que la realidad. La realidad nos marca que en estos 4 años hemos sostenido la baja en la siniestralidad y hemos sostenido una baja de 4 puntos en la informalidad que es única en Iberoamérica, en pandemia. No hay otro país que tenga un récord como el nuestro. El desafío es seguir trabajando en conjunto de manera tripartita para lograr estos objetivos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente de la República, señor Secretario de la Presidencia, autoridades todas presentes acá, representantes de los actores sociales, académicos. La verdad que es una gran alegría sentir que hay una presencia numerosa de aquellos con los que estamos trabajando en forma permanente y para nosotros es realmente un gusto poder presentar esta publicación que resume. Yo le pedía al inspector Tomás Teijeiro que hiciera la presentación y se lo tomó tan en serio que ya no tengo más nada que decir. No, ciertamente estamos muy orgullosos del trabajo y lo primero que uno debe decir es agradecer a los funcionarios, al cuerpo de inspectores, a todos los que hacen posible estos logros. Estos logros no se obtienen sin un trabajo conjunto. También a la subinspectora Silvana Bittencourt, que nos acompaña, a todo el equipo del Ministerio de Trabajo. Yo siempre digo, cuando alguien nos hace algún elogio sobre la tarea del Ministerio, digo que eso es posible porque hay un gran equipo de trabajo en donde además hay una relación de confianza recíproca que permite los mejores logros. Tenemos, la verdad, una muy buena relación con los actores sociales, con el movimiento sindical, con las cámaras empresariales, y todas esas son las cosas que permiten generar los logros y los avances. Un clima de diálogo. Yo dije cuando empecé y muchos pronosticaban resultados azarosos, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a dialogar. Y cuanto más diferencias haya, más vamos a dialogar. Y eso es lo que hemos cumplido y yo creo que esa es una de las claves de los avances. Y yendo concretamente a lo que estamos presentando hoy, que en definitiva es la convicción con datos y con información clara de que en estos años hemos aumentado la protección social de los trabajadores uruguayos y que eso no es resultado ni mérito de este ministerio solo, sino de un trabajo conjunto. Eso empezó inmediatamente, lo dijo bien Tomás, ese mismo día que se instaló la emergencia sanitaria, comenzamos a aprobar los protocolos que permitieron el trabajo en pandemia, los protocolos generales y luego de cada sector de actividad. Me acuerdo de aquellas reuniones, algunas largas reuniones, como cuando, por ejemplo, teníamos que volver a la actividad después de la licencia de la construcción. Tuvimos largas jornadas para encontrar de qué manera se podía trabajar en pandemia, porque la decisión que el gobierno tomó, que yo diría que resultó ser absolutamente acertada, que fue mantener los motores de la economía encendidos, libertad responsable, no encerrarnos todos, bueno, pero eso significaba la capacidad de construir actividad en tiempos muy especiales. Y eso es lo que se logró en este ministerio a través de la Inspección de Trabajo y de todas las áreas del Ministerio de Trabajo. Pero yo quiero decir, nosotros aumentamos el número de inspecciones
en un año de pandemia. Y en el año siguiente, que también era pandemia, volvimos a aumentar la cantidad de inspecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los inspectores se jugaban la ropa en la cancha, porque salían a inspeccionar actividades, porque además era más necesario todavía, porque había problemas de salud, problemas de riesgo, y había que cuidar, y había que proteger, y había que estar presente. Entonces, mientras en otros países las inspecciones se suspendieron, en el Uruguay no solo se mantuvieron, sino que aumentó la cantidad de trabajadores que fueron protegidos a través de esas inspecciones. Lo otro que quiero decir es que uno se siente muy tranquilo y muy seguro, porque cada vez que a uno le llega una denuncia, sea a través de una relación individual, personal, nosotros decimos, pasame los datos y lo pasamos a la inspección y la inspección va. O sea, hay una capacidad de respuesta que realmente nos deja muy tranquilos, porque a veces esas denuncias son fundadas y otras veces no, pero no importa, lo que importa es que la inspección está presente y tiene como objetivo asegurar que los derechos, tanto los derechos fundamentales como los derechos a la salud y la seguridad, se cumplan. Y por eso los datos que recién se mostraban, el aumento en la cantidad de inspecciones en las dos áreas, el aumento de cantidad de trabajadores que trabajan en empresas que fueron objeto de inspección en estos años, un incremento de más del 40%, el aumento del trabajo de las tripartitas, que a veces ese queda más escondido, pero es muy importante, reuniones tripartitas donde se conversa y se acuerda de qué manera trabajar en los distintos sectores de actividad. Y eso muchos de ustedes que están acá presentes lo saben porque participan de esas tripartitas y la utilidad que tienen para mejorar el buen funcionamiento y para prevenir. Pues la inspección, cuando encuentra irregularidades, es porque ya ocurrió el problema. El tema es lograr una práctica que permita prevenir y que, en definitiva, las irregularidades desciendan. El CONASAT, que es un instrumento realmente formidable, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que ha tenido un número muy alto de reuniones, por supuesto en tiempos de pandemia particularmente, pero después también. Y la baja de la siniestralidad, que es una cosa que viene acumulada, no es solo de este periodo de gobierno, viene desde 2014 que hay registros, tenemos una baja de la siniestralidad acumulada de un 20%. Eso significa menos accidentes de trabajo, menos muertes de trabajadores en sus lugares de trabajo. Ese es un logro que se va acumulando y que muestra mayores garantías para los trabajadores uruguayos y, por cierto, también la reducción de la informalidad. El Uruguay ya era, desde antes, el número 1 en América Latina en materia de informalidad. Teníamos alrededor de un 25% de informalidad. Durante la pandemia, la informalidad bajó en todas partes. ¿Por qué? Y porque simplemente el trabajador informal dejó de ser activo, se fue para su casa. Entonces, en el mundo entero, en 2020, 2021, la informalidad se redujo, pero no por mérito, sino por ausencia de oportunidades de trabajo. Pero cuando se reactivó en el mundo entero, la informalidad volvió a los niveles prepandemia. En Uruguay no. En Uruguay tenemos hoy una tasa de informalidad que está en el orden de entre 3 y 4 puntos por debajo de la que teníamos antes de la pandemia. Y además, en un panorama laboral donde hay más población activa que antes. Tenemos hoy una tasa de actividad que es similar a la del 2015, ya no a la del año previo a la pandemia, sino a la del 2015. Y en ese contexto es más difícil obtener mejoras en informalidad porque hay más gente trabajando. Y sin embargo, eso se ha logrado y Uruguay sigue siendo el número 1 en América Latina. Hace poco, en una conferencia internacional de trabajo, nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos 78-22, formalidad e informalidad. Y un ministro de Trabajo de un país de América Latina, no importa cuál, dijo, nosotros estamos al revés, 22-78, 78 de informalidad. Y América Latina tiene tasas de informalidad arriba de 40. Por supuesto que en el mundo desarrollado, si tomamos solo los países de la OCDE, nos falta.
porque están en el orden del 11-12%. Pero vamos camino a eso y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Entonces, presentar esta publicación es una forma de rendir cuentas, de señalar lo que se ha hecho, lo que nos queda por hacer, porque siempre cuando uno dice, bueno, tenemos novedades positivas, no cabe decir estamos satisfechos, porque estar satisfecho significa decir que está concluido. Acá hay que seguir trabajando, pero también cada tanto parar para mostrar lo que se ha hecho y para recibir también los mensajes que puedan surgir de todos. Esta publicación está hecha también para que quien quiera nos pueda hacer los aportes correspondientes, pero estamos realmente contentos de poder hacer esta presentación y de ofrecerle esta publicación a los ciudadanos en general y en particular a los actores sociales con los que trabajamos. Muchas gracias a todos por estar.